Bueno, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado. Feliz sábado. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta tarde. Para ello vamos a empezar cantando este hermoso coro que se titula La lengua de Canaán. Lo vamos a cantar con alegría, con fuerza, y luego vamos a orar y vamos a estudiar el tema del día. Escuchamos. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo viejo. Oh, si pudiese hablar en la lengua del Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Porque noche no hay y el romero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua del Canaán, tendría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro corredor. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese hablar
¿le parece? Dios y Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos en esta hora porque hemos podido llegar hasta este lugar para estudiar tu palabra. Gracias por el hermoso día, sábado que nos has regalado. Gracias porque estamos con salud. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Y después de escuchar este hermoso himno, queremos, Señor, renovar nuestros pactos contigo y que nos ayude a ser fieles, Señor. Y que podamos, querido Padre, prepararnos para ese glorioso día en que tú vengas a buscar a tus hijos. Que podamos hoy prepararnos para la crisis que se avecina y que podamos, Señor, salir airiosos, tomados de tu mano. Bendice a los que nos han llegado y a cada uno de los que estamos presentes. Quédate con nosotros y siempre, y que tu Espíritu Santo guíe nuestra mente en el estudio de hoy. Por Cristo rogamos, en su nombre, amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Después de escuchar ese himno, nos quedamos De paso, yo no viendo sé lo burgués que es este mundo. cuántos recuerdan, esa es una visión de la hermana Juárez, no sé si está en primera vez. Y es exactamente como canta la canción, así está, Sí, no claro. letra por letra, sino cada parte del mensaje. Y esa parte que se recita, eso sí es textual, Sí. ¿no? Él cantaba conmigo cuando era chiquito. ¿Sí? Sí, ¿Algo pero recordás de la ahora canción? No quiere cantar nada. Pero ¿por qué no querés cantar? Y si la próxima cena parte especial. Te vamos a mandar al frente. ¿Qué vale eso? Familia, vieron que ¿Qué vale eso? me estoy poniendo al día porque primero que encontramos la Biblia de la hermana que Amén. se estaba Amén. por infartar porque le estábamos robando la Biblia. Eso es bueno. Y no que se iba a infartar, sino de que estaba preocupada por la Biblia. Y los videos están todos subidos, todos. Así que si hoy es nuestra última reunión, nadie me puede reclamar nada. ¿Y qué recordamos del sábado pasado? Se está librando de nosotros, hermano. En cualquier momento te puedo suspender y se reponer un candado en la puerta de ahí. De a poco. ¿Qué recordamos del sábado pasado? De la inmortalidad del alma. ¿Por qué recuerda eso, hermano? Bueno, no me acuerdo el título. pero- Ajá, pero Era está bien, hablamos de eso, sí. Sí, Sí, ¿por qué hablamos de ese tema? porque en Eclesiastés habla de que... Mire que no hablamos de Eclesiastés, ahí ya me está metiendo el perro ya. Primera Tesalonicenses Ah, 4, sí, sí. 14, 4, Sí, o 4, del estado de los 14. muertos. El verdadero estado de los muertos, porque los católicos creen en la resurrección y todos están en el cielo. Hablamos de eso, hermana, porque el versículo que vimos de las Biblias, hermano, el versículo que vimos en Tesalonicenses, así como está traducido en la Biblia de la Sociedad Bíblica Adventista, que es la que se usa, en las Biblias católicas y en las Biblias de cualquier sociedad bíblica unida, de cualquier sociedad bíblica, traducen ese texto exactamente como si los muertos están vivos en el cielo. Tiene una mala interpretación. No tiene una mala interpretación, Está tiene una mala traducción. Traducción. La mala traducción deriva, o sea, por causa de la mala traducción, se va a una mala interpretación. Acuérdese, hermana, acordémonos que todo lo que estamos viendo, ustedes ven que no estamos hablando de interpretación.
En ningún sábado que nos juntamos hablamos de interpretación correcta o incorrecta, no. Hablamos de por qué hay Biblias traducidas de una manera y por qué hay Biblias traducidas con otro texto de otra manera. No nos olvidemos que por qué es importante todo lo que estamos haciendo en este año, en estos sábados. Porque todo arranca con la Biblia, no con la interpretación de la Biblia. Eso ya es secundario. Todo arranca con la Biblia. Vamos a dar un ejemplo bien, no un ejemplo, sino vamos a recordar algo bien general y central y esquemático. Los reformadores, allá por el año 1500, cuando tuvieron la fuerza y el tiempo, llegó el tiempo con la fuerza necesaria, llegó la época, llegó el tiempo, llegó la fuerza para que gente como Wycliffe, Lutero, Calvino, muchos apellidos que recordamos y no recordamos, Reina, Valera, todos los reformadores, Ferrara en Portugal, cuando se levantaron y rechazaron a la propia iglesia de la cual ellos pertenecían, que era la iglesia católica, la primera obra que tuvieron la obligación de hacer, ¿cuál fue? No la segunda, no la tercera, la primera obra, el primer trabajo de los reformadores, todos, sin excepción, ¿cuál fue? Transmitir la verdad. ¿Cómo? Transmitir la verdad. No, Carlos, no entendiste nada, así que hoy es la última reunión, no hacemos más la reunión a partir de ahora. No fue transmitir la verdad, porque no había con qué. Era traducir las Biblias. Era fabricar la Biblia. Después, o sea, a ver, usted quiere cocinar algo rico, va a la alacena y elige, no sé, está llena la alacena y tiene que elegir, va a hacer algo rico. Ahí sí es fácil, pero los reformadores fueron a la alacena y no había nada, había que llenar la alacena primero antes de elegir interpretar cualquier texto. O sea, sí transmitir la verdad, claro, sí, pero ¿cómo? O sea, sí, obviamente que les movió transmitir la verdad, pero no tenían con qué, ¿se entiende? Ahí va el punto. Lo primero, increíblemente, que tuvieron que hacer es recuperar la Biblia. ¿Por qué recuperar si ellos eran la mayoría monjes católicos y tenían acceso a la Biblia? ¿A qué Biblia tenían acceso? ¿Se acuerdan? A la Biblia Vulgata. A la Vulgata latina. ¿Y por qué ellos dijeron, tenemos la Vulgata latina pero no tenemos Biblia? ¿Cómo? Si ahí está. No. Ellos entendieron que la Vulgata latina era una falsificación de la palabra de Dios. Y dijeron, la Vulgata latina no, necesitamos la verdadera Biblia, no la falsa Biblia. Ahora, ellos ¿cómo llegaron a la conclusión de que habían estado confiando en una falsa Biblia y que en realidad existía una verdadera Biblia? ¿De dónde se les vino semejante idea? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Quizá hayamos dicho poco, pero uno puede leer en el Conflicto de los Siglos el Conflicto de los Siglos, del primero que habla Erasmo, ¿no? es de un católico también, Erasmo. ¿Y por qué la hermana Juan menciona
en forma bien específica a Erasmo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho el capítulo, no sé si se acuerdan, uno de los sábados, el capítulo 15 del conflicto de los siglos? Vamos a leer una partecita chiquita nomás porque lo vamos a conectar hoy. Vamos a tratar de cerrar el mensaje del tercer ángel y las Biblias modernas. Y no sé si se acuerdan que yo les había mencionado que les iba a buscar la entrevista que se le hizo al director de la Sociedad Bíblica Emanuel. ¿Se acuerdan? Bueno, les cuento, estuve estudiando el tema, tengo acá la entrevista, ya les voy a mostrar en unos minutos, y es mucho más dramático de lo que uno cree. Así que aguanten unos minutos y ahí les comento. Dice el capítulo 15, el conflicto de los siglos. Al mismo tiempo que Lutero daba la Biblia al pueblo de Alemania, Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios a hacer otro tanto para Inglaterra. A ver, Lutero dice a quién le estaba dando la Biblia, a Alemania. Tyndale, ¿a quién le estaba dando la Biblia? A Inglaterra. El problema es, dice, le estaba dando la Biblia al pueblo. ¿Cómo que dando la Biblia al pueblo? No dice, le estaba enseñando la Biblia al pueblo, que también Lutero obviamente hacía eso. Pero ¿por qué dice que le estaba dando la Biblia al pueblo? Estaba traduciendo a su lengua vernácula. ¿El pueblo tenía acceso a la Biblia o no? En la época del poder del papado durante todo el tiempo que estuvo. ¿Tenía acceso a la Biblia? No, la gente muy rica y que estaba muy, como los políticos, ¿no? Estaban muy asociados al poder, tenían algún tipo de acceso a la Biblia católica, y sí que la Inquisición los persiguiera mucho. Aparte, por más que vos tuvieras una Biblia, estaba escrito en latín. Estaba escrito en latín, y generalmente la gente culta, ¿no es cierto? Eduardo que me va a corregir, sí, era la que más o menos podía tener acceso a ese idioma que se consideraba el idioma del imperio. Y entonces, ¿qué hizo Lutero? Porque él estaba dando la Biblia a Alemania, al pueblo, porque justamente estaba dándole la Biblia en el idioma de Alemania, o sea, en alemán. Tyndale, ¿en qué idioma será, hermano? Usted que preguntó por la King James el otro día. ¿Se acuerda? La King James es la versión inglesa de la Biblia, la Biblia que usaba la hermana White. ¿Se acuerda que yo le mostré? A ver si trae no. ¿Se acuerda que yo le di hace 2 sábados? Sí, sí. Que usted me preguntó creo que usted me preguntó qué Biblia usaba la hermana White o algo por el estilo. Obviamente que en inglés, y era la Biblia del rey Jaime, o la King James, como se conoce. En inglés, por supuesto, ¿no? El tema es el siguiente. Dice que le estaban dando porque le estaba dando en su idioma. Pero aparte del idioma había otra cosa. ¿Se acuerdan o no? Porque uno puede decir, sí, la Biblia, la Vulgata Latina estaba naturalmente en latín. Listo, entonces, ¿por qué Lutero, repetimos, por qué Lutero, Tyndale y Livano agarraron la Vulgata Latina y dijeron, agarramos esta y la traducimos al alemán y listo? ¿Por qué no hicieron eso? Estamos repitiendo lo que dijimos hace 2 minutos. Hermana, Carlos, Eduardo, ¿por qué, repetimos, por qué no agarraron la Biblia en latín? Se sentaron, lo tradujeron al alemán y listo. Porque era una Biblia que tenía muchos errores. Porque justamente querían apartarse de la Biblia, de la Vulgata Latina, en absoluto, totalmente. Acordémonos que hay dos problemas que se tuvieron que resolver en la Reforma. El idioma, ¿sí? ¿Cómo le vamos a llamar así? ¿Idioma nacional le podemos llamar o no? Sí, como vernáculo. Pero para hacerlo más fácil. El idioma ¿Sí? nacional. Nacional, ¿sí? O local, no sé qué le gusta más. Local, nacional, ¿qué le ponemos? Sí, local, primero nacional, de una nación. Bien.
¿Y cuál era el otro problema? Entonces, primero era el idioma, ¿no es cierto? Y el otro problema era... Que contenía muchos errores. Exactamente, ¿no es cierto? Básicamente, vamos a anotar así, era rechazar más que rechazar, vamos a ponerlo con otra palabra. Me parece que puede ser más comprensible, digo. Apartarse, ¿le gusta la palabra? Sí, porque no era solamente, no me gusta esta Biblia, no, era absolutamente separarse, apartarse. ¿Sí? Entonces, había la necesidad del idioma local, ¿sí? O si quieren, vamos a poner, como dijo el hermano Eduardo, el idioma del pueblo, ¿sí? Y el apartarse de la Biblia católica. ¿Cuál era la Biblia católica? La Vulgata Latina. Carlos, ¿por qué? Estamos como repasando. Esto, a ver, familia, es lo único que hicimos hasta ahora. Tratar de dejar en claro todos los caminos que se tuvo que pasar para lograr esto. ¿Sí o no? Desde el primer sábado, ¿cuándo fue el primer sábado que nos juntamos? ¿En mayo, junio? ¿Junio fue? Carlos fue el único que vino ese día, yo me desanimé ese día, yo dije, no vamos a juntarnos nunca más. Después me invitó. Después, qué egoísta, vino sola hermano. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue, Eduardo? ¿Junio? ¿Mayo? Mayo. Mayo, ¿no? Porque Sí, junio creo que los primeros, habrá habido como un mes que no grabamos, ¿no? Sí, fue en mayo, fue los primeros días de mayo. Mayo. Desde mayo hasta hoy, que ya estamos llegando a mitades de agosto, lo único, familia, lo único que quisimos mostrar son estas dos cosas, hermano. Si usted se olvida de todo lo que dijimos, no importa, digamos, acordémonos estas dos cosas, ¿no? La Reforma Protestante buscó estas dos cosas. ¿Y se acuerdan que dónde estaba escrito esto? ¿Quién nos contaba? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué estamos repasando esto? Porque vamos a llegar a no traje, quedó arriba. ¿Qué decía? Por en la biblioteca, arriba de la silla, hay una cosa así grande de muchos papeles. ¿Quieres traer eso todo? ¿Se acuerdan o no? Yo mandé ¿dónde estaba escrito esto? ¿Eduardo? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo sabemos que los reformadores buscaron estas dos cosas? ¿Recuerdan o no les escucho? Y les voy a buscar enseguida ahí en la computadora algo muy interesante y les voy a mostrar dónde más está aparte. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo era la pregunta? No, me están escuchando. ¿Cómo era la pregunta? No voy a repetir. No voy a repetir. Es una vergüenza, nadie escucha. ¿Dónde estaba escrito es que, y tenemos la tranquilidad y la seguridad de que los reformadores buscaron estas dos cosas? Habíamos mandado material al WhatsApp y todo, ¿se acuerdan? El libro de los reformadores del Reina, creo que era. Ajá, a ver, ¿cómo? Decirlo fuerte. Tenemos varias fuentes para saber varios lugares dice esto.
pero hay algo que yo le mandé al grupo de WhatsApp. Y yo les había contado que es el único lugar que en castellano tenemos ahí, Barra del Liceo, y le mostramos. ¿Se entiende lo que estamos preguntando o no? Hermano. ¿Dónde dice esto? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Dónde? ¿Se acuerdan o no? ¿Eduardo, no te acuerdas? En abril era que empezamos, hermano. ¿Eh? En abril empezamos. ¿En abril? Sí. O sea que en abril, desde abril hasta ahora ya se olvidaron todo. No sabemos qué comimos ayer, yo creo que no. En este libro, hermano, yo mandé este libro al grupo de WhatsApp. Casualmente, si lo estuve leyendo anoche, no me acuerdo. Bueno, ¿por qué es importante este libro? Les cuento de vuelta. Yo les conté, en Sudamérica, fíjense lo que estamos diciendo. España no sé, pero casi que también. En Sudamérica, gracias Alicia, en Sudamérica, ¿me siguen? En todas las universidades y bibliotecas evangélicas, o que no necesariamente sean confesionales y que tengan libros de todo tipo, este libro solamente de lo que yo pude ver hay en 2 universidades en toda Sudamérica. Una creo que está en, no sé si es Ecuador o Miami, por ahí, de una universidad de habla hispana, y el otro lugar es la UAP. Y yo les conté, no sé si hoy 2025 el libro sigue en la estantería. Cuando yo me encontré con el libro, le saqué una fotocopia. Este libro. Significa que como están en las universidades y sin acceso, porque solamente en forma física uno tendría que viajar a ese país para poder leer el libro, y el otro lugar está acá en Entre Ríos, significa prácticamente que este libro lo tenemos solamente nosotros y acá. Esto yo lo subí al internet y quizá sea de bendición para el que entienda de qué se trata. ¿Por qué hace falta que yo cuente esto? Hay una cita en el Conflicto de los Siglos. Es muy interesante, acá el hermano Eduardo capaz nos va a poder decir algo. Hay una cita en el Conflicto de los Siglos donde dice explícitamente que el papado de la Iglesia Católica se ocupa por borrar la historia o tergiversar la historia, y una de las formas que hacen para borrar la historia es quemar y hacer desaparecer libros. Y reescribir. ¿Sí? Significa que este es uno de los libros que más puede estar en el odio del catolicismo. Este libro. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Por qué? ¿Quién es el autor de este libro? Ya fallecido. Ya este es un libro, ya les digo de qué año. Este es un libro publicado por la Iglesia Bautista. Fue publicado acá en Buenos Aires. Acá está el año, 22 de abril de 1949. ¿Carlos? ¿Sí? 4 años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es el autor? Es un autor valdense, uruguayo. Y como buen valdense, ¿cuál es la historia de los valdenses según el Conflicto de los Siglos? ¿Se acuerdan o no? Creo que mandé el Conflicto de los Siglos. Carlos,
¿Cuál es la historia de los valdenses? Fueron los hijos fieles de esa época. ¿Cómo? Fueron los hijos fieles de esa época. O sea, fueron los que se encargaron. Cuando decimos esa época, ¿de qué época estamos de hablando? la Edad Media. Sí. Antes de la Edad Media. Fueron perseguidos por el papado. Hay incluso una discusión, una vez estuvimos hablando con Eduardo Albigenses también. eso ya viene allá más lejos. Pero en el caso específico de los valdenses, que uno los encuentra referenciados acá en el conflicto de los siglos, para no irnos del tema, básicamente se tiene la costumbre de decir que son allá por el año 1200, son un pueblo allá por el año 1200, 300 años antes que Lutero, pero todo en realidad demuestra, y también por lo escrito de la hermana White, de que en realidad el pueblo valdense es de la época, ¿cuándo? ¿Del siglo VI por ahí? De la época en que el papado se estaba haciendo fuerte. Año 500. Y la diferencia entre, o sea, la reforma protestante, y ahí es donde vamos con el tema de los reformadores y queremos llegar a nosotros, el pueblo adventista. Estos valdenses, ¿qué características tenían? Básicamente, ¿se acuerdan o no? Eran estudiosos de la Biblia y escribían la Biblia en Mire, vamos a repasar. pequeños retazos y los repartían ya que eran comerciales. Ellos justamente estaban separados de Roma. ¿Por qué? ¿Es el capítulo 4, de verdad? No me acuerdo. Capítulo 4, sí. Les leo. Conflicto de los siglos, página 70. Conflicto de los siglos, página 70. Les leo. Dice: entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio que ésta tenía hacia el sábado bíblico. A ver, Roma, que defendía a muerte el domingo, y la verdadera iglesia dice que quería conservar el sábado, y entonces fue motivo de absoluta separación. Y dice: como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. ¿Dónde está esa profecía? Dice que el papado echó por tierra la verdad. Daniel 8. ¿Qué hizo el papado? Según la profecía. Echó por tierra la verdad Dice, y los pisoteó. ¿Echó es con H? Sí. No, Sí. no es con H. Depende Echar, de ¿no? la que sea. Si lo echaba a propósito, no. ¿Por qué no me corrigen ustedes? Porque vos estás escribiendo, nosotros Es- no sabemos lo que está escribiendo. Echó por tierra La verdad y la pisoteó. la verdad. Ahora, pregunta: ¿dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Bueno, entonces la profecía, ¿qué está diciendo? Que el papado iba a echar por tierra la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y dónde está esa? ¿En qué versículo? Daniel 8. ¿Se acuerdan o no? Está en Daniel 8, versículo 12, ¿sí? El punto es el siguiente. Dijimos, acuérdense, que la Iglesia Católica tenía Biblia, pero ¿cómo es que la profecía diga que dice que iba a echar por tierra la verdad? La pregunta sería: ¿cómo el catolicismo, el papado, echó por tierra la verdad si tenía la Vulgata Latina? Hermano, Sí. ¿se entiende o no? ¿Por qué la profecía en Daniel 8 dice que iba a echar por tierra la Biblia, que la iba a desechar, si el catolicismo siempre tuvo Biblia? ¿A qué se refería la profecía entonces si dice que el papado iba a echar por tierra la verdad?
¿Se entiende la pregunta? Iba a cambiar la verdad. Justamente iba a echar por tierra la verdad, no desechando la Biblia. Vamos de vuelta. ¿El catolicismo rechaza la Biblia? ¿Sí o no? No, para nada. No, la conserva. Y hoy más que nunca la estudia. Y hoy más que nunca la conserva. Pero, ¿qué Biblia? Esa es la pregunta. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Cómo el papado, según Daniel 8:12, iba a echar por tierra la Biblia? Dice la hermana White, y ahí viene de dos formas. Y ahí yo quiero llegar. Y la hermana White dice que esas dos formas hoy están vivos y trabajando. Las formas. ¿Dónde? Dice la hermana White. Dice cualquiera, en cualquier lugar, cualquiera es capaz de caer en esos dos errores, en esas dos formas. Y ahí llegamos a Sociedad Bíblica de Manuel. Tristemente esas dos formas están instaladas hoy dentro de la iglesia. El problema es que uno dice, yo me voy a la iglesia el sábado nomás. El problema es que de domingo a viernes yo estoy en mi casa. Y si esas dos formas están en mi casa, peor aún. Ahora, si esas dos formas las estoy yo manteniendo, ¿se entiende o no? ¿Cuáles son esas dos formas? En que el papado iba a echar por tierra la verdad. Y ya vamos a buscar la cita ahí, en el conflicto de los siglos. Dice la hermana White que hay dos formas, dice, solamente dos formas. Una forma dice que tiene que ver con la interpretación. ¿Qué con la interpretación? Dice que el catolicismo estableció el principio de que solo la iglesia tiene la autoridad, tiene la capacidad de interpretar correctamente la verdad. ¿Se entiende? Solo la iglesia. Pregunta, antes de leer la cita de la hermana White que está en el conflicto de los siglos, ¿es verdad o es mentira eso? Los escucho. Mentira. Hermana, Carlos, ¿es verdad o es mentira? Mentira. ¿Por qué? Porque la palabra está hecha para todos, para conocer a la Salvadora, Jesucristo. La verdad, no hay interpretación privada. ¿Sí? Pero Dios le dio a la iglesia la custodia de la verdad, ¿sí o no? ¿Y entonces? A ver, ¿cuál es la iglesia? ¿Y cuál es la iglesia? Es lo que igual al mandamiento de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que mientras estemos en la iglesia verdadera, estamos tranquilos de que la iglesia interpreta correctamente la verdad, ¿sí o no? No, ¿Sí o no? No, ¿No? Ahora no. No, ahora o siempre. siempre casi porque ¿Cómo que casi? Ahí ya le abrió la puerta al diablo, hermano. En ese casi ya dejó sin llave la puerta y el ladrón se le metió ahí porque creo que cerré la puerta. No, casi o siempre. No es lo mismo casi o siempre. No, dice que Jesús dijo, aquel que habla de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios es mi discípulo, algo así. No, se me fue Sí, se me mezcló el tema no es que necesito estar en la iglesia verdadera para que la iglesia me diga a mí lo que es la verdad. Claro. Porque ahí caemos en el mismo pozo. Porque jamás, ahí está hermano, jamás, no casi, jamás Dios colocó en manos de la dirigencia de la iglesia la interpretación de la Biblia. Dios siempre dejó la interpretación de la Biblia, como dijo Carlos, para cada uno de nosotros, incluso para... ¿Eliseo cuántos años tenés?
para chicos como Eliseo de 12 años. Él no necesita, Eliseo no necesita, perdón Carlos, pero Eliseo no tiene que interpretar la Biblia como vos lo haces. ¿Por qué? Porque la conciencia es personal. Ojo, no significa la guía. Así como uno necesita un amigo, una familia, un padre, una madre, es otra cosa. Pero en estricta realidad, ¿no es cierto? Hay muchos lindos ejemplos en el conflicto de los siglos. Creo que usted me estaba contando el otro día, hermana, de los niños predicadores. Es muy linda la historia que está en el conflicto. Ahora, el otro punto, dice la hermana Juay, es que, entonces acá hay una cuestión de autoridad y capacidad. Está muy fea mi letra, pero el otro era, dice, la excusa de, dice, la santidad del idioma. La Iglesia Católica llegó a decir, la palabra de Dios es tan santa que Dios la reservó pura solamente en el latín. O sea, para el concepto católico, si vos salías del latín, entrabas en un idioma pecaminoso, porque el único idioma santo, según el catolicismo, era el latín. Ahora, Dios santifica, ¿es verdad que Dios tiene un idioma santificado particular? ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo y arameo, que es algo... Si alguna vez se preguntaron cuál es la diferencia entre el hebreo y el arameo, ¿alguna vez se preguntó, hermana? ¿No? No. ¿Pero escuchó? Sí. Bueno, entre el hebreo y el arameo es algo así como que el castellano y el portugués. ¿Son muy parecidos o no? Usted escucha con un poquito de atención y más o menos le entiende al brasilero, ¿sí o no? Brasilero, sí. Bueno, es entre el arameo y el hebreo es así, son familias de idioma, muy parecidos. Justamente ayer era el liceo que vos me preguntaste si yo entiendo esa música en portugués. Eso estuve escuchando anoche, creo que. Bueno, eso, es así de semejante es entre el hebreo y el arameo. Si alguna vez nos preguntamos, no es que eran absolutamente distintos, ¿no? Había un parecido. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? En un solo idioma, ¿cuál? Griego. En griego, ¿sí? Se escribió en griego. ¿Dios santificó el idioma? ¿Sí o no? ¿O Dios santificó su palabra? Su palabra. No el idioma. No. Significa que cuando los reformadores dijeron vamos a salir del idioma latín y vamos a empezar a todos los idiomas del pueblo a traducir, para la Iglesia Católica era pecado porque salían del latín. Y entonces este libro, por eso volvemos al libro, fíjense que acá el libro, léanlo si pueden, porque es chiquito el libro en todo caso, dice los reformadores españoles del siglo XVI y las bases bíblicas de su polémica anti-romanista. Fíjense, como buen valdense, habla. Entonces yo le termino de leer acá el tema del conflicto de los siglos y los valdenses. Dice, en la misma página, ¿no? En la 70, entonces, primera característica, ¿cuál era de los valdenses? ¿Guardaban qué día? El sábado. ¿Pero por qué guardaban el sábado? Porque rechazaban el domingo, en el sentido de, no solamente querían guardar el sábado porque sí, sino porque se tuvieron que mantener firmes contra el domingo. Y después dice, los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. ¿Cómo? Vuelvo. Los valdenses se contaron entre los primeros de pueblos de todos que poseyeron una, dice, traducción de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué dice traducción? ¿Por lo que estamos hablando?
Acá lo tenemos al tiempo original de la Biblia, ¿sí o no? ¿En qué se escribió? En griego, el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero también estaba en hebreo, ¿sí o no? Y arameo un poquito. Y entonces dice la hermana White que los valdenses eran entre los primeros pueblos que tuvieron, dice, una traducción. ¿Traducción de dónde, hermano? De acá justamente, del griego y del hebreo, una traducción para que se entienda. Entonces el tema es en qué idioma hablaban los valdenses. ¿Se entiende? Después no vivían. ¿Sí? Pero básicamente las Biblias que ellos manejaban, No, las traducciones que tenían, eran en griego y en hebreo. no, tenían una traducción. Los valdenses no hablaban ni griego, ni hebreo, ni arameo, ni nada. Pero no la tradujeron. La tenían traducido. ¿A qué idioma? Al idioma de ellos. Básicamente sí, seguramente pudo haber habido más de un idioma, pero el idioma más conocido de los valdenses, ¿cuál era? El francés. El francés. No me pregunten por qué, pero tengo una Biblia en francés. Es muy interesante. Eso que es políglota, ¿no? No sé dónde la encontré por ahí en una librería vieja y aproveché y la compré. Y fíjense que acá, ¿por qué dice la hermana White que resalta esto? Dice, centenares de años antes de la Reforma, ¿cómo? Centenares antes de la Reforma, centenares años, ¿no es cierto? Muchos años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita. ¿Cómo? Manuscrita. ¿Qué significa manuscrita, Carlos? ¿Eliseo? ¿En su idioma? No. Amano. No, ya sabemos que estaba traducido y sabemos que era mayormente en el francés, por lo menos de la época. Y dice que tenían la Biblia manuscrita. ¿Qué significa eso? Escrita a mano. Escrita a mano. Ahora, ¿con qué lapicera escribían si no había virome Vic en esa época? No sé si había pluma, hermana, pero de que escribían a mano, de que tenían la Biblia. ¿Dónde tengo mi Biblia? ¿Por qué no traje mi Biblia acá? De que tenían la Biblia. Imagínense esto escrito a mano. ¿Cuánto es la mayor cantidad de versículos que escribiste a mano, Eduardo, en tu vida? A mano. No con la computadora ni con el celular, a mano. A mano, muchos. No me acuerdo cuánto, pero he escrito sermones a mano. No, no sermones, no, versículos. Y bueno, y los Los versículos no sermones. Ajá. Y si juntara todo, ¿cuántos capítulos completarías? ¿Cuántos años adventistas tenés? Un año repetía 30. Carlos, ¿cuántos versículos tenés escritos a mano? Poco, ¿no? ¿Eh? Poco. Yo ya soy más de la... ¿Vos sos del WhatsApp? Sí, pues ya más de esto ya... Hermana, ¿cuántos versículos escribió usted a mano alguna vez en su vida? Poco. ¿Usted de la era de los WhatsApp también? Ya está tecnologicada, ¿Y ¿no? vos cuánto escribiste? Y yo no, habré llegado también. ¿A cuánto? Un salmo como mucho. Yo empecé a escribir allá por el año 85, 1985. Yo conocí la iglesia en el 84. Así que fíjate Muchas vidas. hasta acá salió el WhatsApp con la computadora y todo que pueda yo tener en mi mano, ¿no? Porque no había salido antes. Ahora, podemos algo imaginarnos de que hemos escrito algo, ¿no es cierto? Ahora imagínense completo, a mano, donde había poco papel y poca tinta. La vez que habré escrito más, habrá sido una carta que le escribió un hermano, todo con versículos bíblicos. Y habré escrito, qué sé yo, unos 60 versículos bíblicos. Si mal no recuerdo, capaz un poquito más. O sea, capaz
ni el salmo más largo, creo que es el Ni 119, un ¿no? capítulo de la Biblia, Camila. Claro, el salmo 119 creo que es el capítulo más largo, no sé, Sí. ¿no? Porque tiene Ciento- mucho, 170, 100 y pico de versículos el salmo. O sea, capaz que en toda nuestra vida ni un salmo escribimos, No. ni un salmo. Y esta gente dio su vida para escribir toda la Biblia a mano. Bueno, a esta gente el catolicismo los amaba o los odiaba. Serían los valdenses. Los valdenses. Guardaban el sábado y tenían la Biblia escrito a mano. Pero dice algo más la hermana Juay. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Y entonces remata. Tenían pues la verdad sin adulteración. ¿Cómo? Si tenían una traducción sin adulteración, Han alejado la Biblia del Claro. papado. dice la verdad sin adulteración. ¿Por qué dice la hermana Juay eso? Porque evidentemente rechazaban el domingo y rechazaban la Biblia católica en latín. Porque no leían en latín, leían en francés. ¿Qué significa eso? Que solamente alejándose de la Biblia católica podemos tener la verdad sin adulteración, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si volvemos a la Biblia católica? ¿Cómo vamos a tener la Biblia o la verdad si volvemos al latín? Adulterada. Y ya leímos en la Biblia Reina Valera, primera, ¿no? O segunda. Primera de Tesalonicenses 4, 14. ¿Y cómo estaba esa verdad? Traducida. Traducida. Muy ¿Con alterada. adulteración o sin adulteración? Con adulteración, Con ¿sí o no? adulteración. Entonces, fíjense ahora, dice, tenían por la verdad sin adulteración, y esto, ¿me siguen? Voy a ver, dice, y esto los hizo objeto especial de odio y persecución. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo podés odiar? Depende del caso. No, pero no importa, depende, sí, está bien, a ver, pero el caso que usted quiera, ¿cuánto tiempo uno puede odiar en la vida? ¿Puede llegar a odiar toda la vida? Y hasta que te mueran. Hasta que te mueres, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermana? ¿Por qué? Diría que no, porque... ¿Cómo que no? No, porque la ley de Dios es No, pecado. Bueno, Escucha la pregunta, no me cambie la pregunta. ¿Cuánto tiempo puede odiar una persona? Toda la vida hasta que se muera. ¿Puede odiar toda la vida, hermano? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¿Usted cree que somos santos por naturaleza? No. Yo hablo en mi caso. No, yo no estoy hablando de su casa, hermana. Yo estoy preguntando cuánto tiempo el ser humano puede ser capaz de odiar, hermano. Toda la vida. ¿Sí o no? No la veo segura, hermano. ¿O usted vio algún extraterrestre por ahí que de repente le cae un meteorito y es santo porque de milagro? Una persona es capaz de odiar toda la vida. ¿No dice la Biblia todos somos pecadores? Hasta que no se entrega a Cristo, esa persona es capaz de odiar toda la vida. El papado es capaz de odiar toda la vida y ahí viene el problema con los adventistas. Nosotros llegamos a comprender a esta altura del partido que el papado dejó de odiar a los que tienen la Biblia sin adulteración. No, el papado no dejó de odiar. El papado va a seguir odiando hasta que muera. ¿Y cuándo va a morir el papado? Como poder anticristiano. ¿Dice la Biblia o no que algún día el papado va a morir? ¿Dónde está la Biblia eso? Hermano. Sabemos dónde está el papado cuando nace, pero ¿sabemos dónde está el papado cuando muere según la Biblia? ¿Dónde está el papado cuando muere? ¿Dónde está la muerte del papado en la Biblia? No me asusten. ¿Son adventistas o son mormones?
Los benditos no llegaban. ¿Dónde está, hermana, la muerte del papado en la Biblia? ¿Eh? Carla, te vamos a comprar unos dientes nuevos porque hablas muy despacio. Fuerte tiene que hablar. Con seguridad tiene que hablar, hermano. Venga acá adelante, venga acá adelante. Venga, ya me siento bueno. Dale adelante. Y dale un versículo, Eduardo te va a dar el versículo. Eduardo, dale el versículo. Dale, va a dar el versículo y va a leer Carlos. Dale, pasa adelante. Carlos, vamos a cortarle. Carlos, vamos a sacarlo del. No, encima no traje el anteojo. Siempre la excusa. Después, hermano, cómprale un anteojo nuevo porque dice que No tengo, lo olvidé. Mentira, ¿dónde está? Ahí Eduardo te va a dar el versículo. Donde se ha caído, No, hermano, porque eso, acuérdense que no es la destrucción esa. Esa es. Él ha caído a Babilonia, acuérdense que es el momento de mayor poder del papado, no es un momento de mayor debilidad. Falta recordar. De castigo porque está hablando despacio desde hoy, ya está con el celular y hablando despacio. Eduardo, dale el versículo, por favor. No, genial. ¿Qué doble? La muerte No, ¿dónde veo, está? dice. En Apocalipsis, ¿dónde está? Pero este me anteojo, mira, con este, yo soy chicata, así que vas a ver re bien con Perdón. ¿Dónde está? Apocalipsis 19, ¿qué versículo? Sí, puede ser también, pero 19 Versículo 20, hermano. Pasa, que se va la hora. 19-20. Después cortamos el video y vamos a poner solamente esta partecita que va a estar leyendo. 19 Mira la cámara, no, 19 la adelante. cámara, pues, 19 adelante. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y su ejército, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Amén. Y es Carlos. Sí, perdón. Gracias, hermano Carlos. Ahí, familia, ahí está la muerte del papado. Y según la Biblia, hasta ese día va a ser enemigo de Dios el papado. Significa que el papado es capaz de odiar a los que guardan el sábado y a los que tienen la Biblia traducida fuera del latín, fuera de la Vulgata latina, toda la vida. Pregunta, si a los valdenses los odiaba por estos dos motivos, ¿qué va a pasar al pueblo adventista si elige el sábado y si elige la Biblia que no sea la católica, que no sea la latina, que no sea la derivada de cualquiera que esté relacionada con la Vulgata latina? Va a ser, dice la hermana Juay acá, objeto especial de odio y persecución, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué hoy la iglesia adventista no es perseguida? No está siendo perseguida. Porque hay que tener la Biblia. Yo anoche encontré, háganme acordar si quieren para el próximo sábado, no la traje acá, la tengo arriba. Yo anoche encontré, esto es una joya que tengo, les cuento a ustedes rápido, no Eduardo ya más o menos conoce la historia. No es perseguida porque por lo que está enseñando va en la mano de Roma. Dice, los que guardan el sábado y tienen la traducción correcta. Pregunta, ¿nosotros guardamos el sábado o por lo menos decimos Sí, bueno. la fidelidad al sábado, sí o no? Hasta ahí, aparentemente hasta ahí estamos todos bien. Pero ¿qué pasa con la segunda verdad? ¿Qué Biblia usamos, familia? ¿Una Biblia a favor del catolicismo o en contra del catolicismo? A favor. Hermano, ¿esta Biblia adventista está a favor o en contra del catolicismo? Ya lo vimos ya. En contra. No, ¿cómo que en contra, hermano? No, no es que Y si hay libros de Esta Biblia, la adventista, los muertos.
¿Con quién se hizo esta Biblia? Acuérdense. De esta Biblia sacamos el tema de los muertos, ¿se acuerdan o no? La Biblia adventista está hecha Con hebreos, católicos, con protestantes. evangélicos, judíos y católicos y jesuitas, porque acá dice jesuitas. Sí. Esta Biblia, vimos Lucas 2.14, ¿se acuerdan o no? Sí. Según esta Biblia, Lucas 2.14 dice, Dios solo favorece a los que hacen buenas obras. Sí. Entonces, esta Biblia, la que está hecha por la Iglesia Adventista, ¿está a favor o en contra del catolicismo? Hermanos, la veo indecisa. La Biblia adventista, ¿está a favor o en contra del catolicismo? En contra. ¿Por qué está en contra? ¿Y por qué está a favor? ¿Cómo que en contra, hermano? No. Ya me mezcló todo, hermano. ¿Está a favor o en contra? De vuelta, ¿se entiende la pregunta, no? La Biblia adventista, hermana, la que usaba usted quizá, o cualquiera que usted conozca, la que nosotros conocemos. Por la forma que está traducida, ¿está a favor de la Vulgata Latina o en contra de la Vulgata Latina? No. Es lo que venimos diciendo desde el primer día, hermano. ¿Cómo le podemos, para que no se maree, hermano? Porque seguro que usted sabe, pero se está mareando. La traducción de esta Biblia, ¿se acuerda de esa Biblia que, se acuerda de, hermana, ¿se acuerda de esta Biblia? La negrita esta que dice domingo. Esta es la que dice domingo. Y la que dice 1150 días en Daniel. ¿Se acuerdan? Que vimos, para sábado vimos. Entendiendo que acá dice domingo, o sea, no entendiendo, no, leyendo que acá dice domingo, esta Biblia está a favor o en contra del catolicismo. A favor del catolicismo. Del catolicismo, ¿por qué? Porque dice domingo, ¿no es cierto? Dice domingo. Correcto. Entonces, esta Biblia adventista que dice que los muertos están en el cielo, ¿el sábado pasado? ¿O no fue el sábado pasado? Sí. Esta Biblia que dice que los muertos están en el cielo, que es la Biblia adventista, ¿está a favor o en contra del catolicismo? Está a favor del catolicismo. Exactamente, hermano, porque predica la inmortalidad del alma. Exacto, por ahí va la cosa. Entonces, dijimos, si nosotros somos capaces de alejarnos como pueblo del domingo, pero no somos capaces de alejarnos de la Biblia católica, ¿salimos de Roma, Eduardo, o no salimos de Roma, hermano? Carlos, ¿se entiende? De vuelta, si somos capaces de rechazar el domingo y guardar el sábado, pero no somos capaces de salir y abandonar, de apartarse de la Biblia católica como lo hicieron los reformadores, pregunta, ¿salimos nosotros como pueblo adventista, salimos de Roma o estamos todavía en Roma? O, vamos a decirlo diferente, ¿volvimos a Roma? Volvimos a Roma. Volvimos a Roma. Porque acuérdense que esta Biblia adventista, ¿cuándo empezó a existir? Carlos, ¿cuándo empezó a existir esta Biblia? Acá está el año, miren, 1990. Por lo menos podemos decir de que mientras rechazamos... ¿Cómo? Entonces los hermanos que salen de la organización hacen movimientos siguiendo la verdad, dejando todas esas traducciones y siguiendo la que son confiables, siguen siendo adventistas, o sea, están fuera de Roma ya, ¿o no? Porque muchos discuten de no. ¿Están fuera de Roma ya? Lo que pasa, lo que te está diciendo es siempre, yo puedo agarrar y venir a la iglesia, descansar en el trabajo, todo bien. Pero mi Biblia es esa porque cuando yo me bauticé me dieron ese regalo, esa es mi Biblia. Yo no salí de Roma. Pero en forma organizacional están con Roma. ¿Quién? En forma organizacional. Ah, sí, no, sí. Por eso la Biblia qué. Por eso la Andrew. La Andrew es un veneno más. Era 95.
¿Viste? Esta Biblia, acordémonos, nos salió, el sábado pasado repasamos esto. Acuérdense que no salió de casualidad de algún lado. Esto salió de la Sociedad Bíblica de Manuel, ¿se acuerdan? Sí. Que se hizo en Estados Unidos. O sea, La Sociedad Bíblica tiene su sede en Miami, en Estados Unidos. con el Enrique Stein, Y con el con, nieto. no es Enrique, sino, allá vamos a ver el apellido, o sea, uno de los uno de los Chaños, correcto. Fernando. Ahí ya vamos a ver quién. No, tampoco no es Fernando. Ya vamos a ver bien ya. ¿Vos me dijiste Fernando? No, yo dije pariente de Fernando. Dije, bueno, Ah, bien. es de los Chayos, ahí ya vamos a ver ya quién. El nieto. Ahí ya, por eso yo le dije, ya le descubrí. Ya se nos fue el tiempo de vuelta, pero Bueno, se entiende, ¿no? Pero le quiero terminar esta cita del conflicto de los siglos. Dice que los valdenses declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. ¿Sí? Pregunta, ¿nosotros estamos declarando como los valdenses hoy, 2025, que la iglesia católica es la Babilonia apóstata del Apocalipsis, sí o no? Sí. Bueno, hermano, le voy a regalar, ¿qué le puedo regalar para que se dé cuenta de que Puede ser. no? Puede ser. Espera acá. Hoy, 2025, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, igual que los valdenses, está predicando que la Iglesia Católica es la Babilonia apóstata del Apocalipsis, ¿sí o no? Usted dice sí, hermana, y yo lamento decirle, la respuesta es no. ¿Cómo? Bueno, hay decenas de documentos para terminar mostrando de que esa verdad hoy ya no se predica de esa manera. Se predicaba, quizá cuando usted se bautizó, hermano. ¿En qué año se bautizó usted? 86. En el 86 probablemente todavía se predicaba eso. Hoy, 2025, ya no se identifica a la Babilonia apóstata como siendo la Iglesia Católica. ¿Se entiende? en la década del 90 empezó a tener un cejo diferente porque estuvo el papá de Terry Wilson, Neal Wilson, lo que estuvo él al comienzo de los 90 como presidente de la Asociación General. Y él fue uno que dijo que todo eso que escribió la hermana White, que era la bestia, la Iglesia Católica, el anticristo, todo eso había que tirarlo a la basura porque ese era el pensamiento victoriano de la época de la hermana White, pero no porque sea así realmente. Imagínense, hermana, ¿sabe por qué le digo? Acá usted sentada no necesita ir a otro lado. Acá usted lo está viendo con sus propios ojos. La Iglesia Adventista se sentó con los jesuitas y hizo esta Biblia. Estamos predicando que el catolicismo es la Babilonia de la apostasía. Evidentemente no. Acá está la prueba, hermana, con cartón y todo, color rojo si le gusta el color. Acá está la prueba. ¿Se entiende, no? Sí, sí. ¿Usted se bautizó en 86. 86? ¿Y este de qué año es? 90. 90. 4 años le duró su alegría, hermano. Bueno, pero tampoco en el 86 no me predicaban como tenía que ser. Bueno, la iglesia fue yendo de a poquito al subsuelo. Claro. Yo me acuerdo que en la década del 80 se daba mucho seminario de Apocalipsis y Daniel. Me acuerdo un cartel enorme de la iglesia del centro, porque era la iglesia donde la mayoría no íbamos. Existía Chapechú, pero era una bolita, empezó a existir Villa Raquel, pero era una tienda, y la iglesia del sur andaba dando vueltas por el mundo, iba a ser la iglesia del sur, etc. Lo demás eran proyectos. Y la iglesia del centro puso un enorme cartel y todo el frente, me acuerdo que llegaba, que hablaba sobre seminario de Apocalipsis, que duró 24 noches. Es decir, eso era, nosotros pues hicimos, quien está hablando de un seminario de Apocalipsis 2, pero era en otra época. Era en otra época cuando la gente quería escuchar, y la iglesia, bueno, tenía problema de parar frente y decir el papado del anticristo. Ahora creo que está
Porque era una cosa, ahora parate al frente y decir papá la Dice Claro, antigüedad. hermana. que una vez él Vos hizo un sos separatista. seminario y en la segunda noche le bajaron. Porque habló No, de... ahora creo que la central está haciendo... Acá también empezó Hermana. el Ignati ese. Empezó. Entonces, de vuelta, como decimos, los seminarios se dan, hermano. El tema es qué se dice. ¿Se entiende? Yo no Claro. me puedo El tema ir, es que se pero voy a dice. ir la próxima noche. Ahí más dice la palabra Y quiero del saber hombre qué es que lo la que va a palabra decir. de Dios. Bueno, ahí está el Yo voy punto. después porque se puede decir no. Volviendo, hermano, ¿a dónde? Para que no se pierda el hilo de lo No. que estamos diciendo. No, justamente para darle un cierre. ¿Por qué resaltamos esto de los valdenses y que está testimoniado ahí en el conflicto de los siglos? Porque este hombre es valdense. Claro. Y su libro se llama, dice, Los reformadores y su antirromanismo, ¿se entiende? O sea, como buen valdense entiende que los reformadores protestantes eran anti-Roma. Punto. No le busquemos la vuelta. El conflicto de los siglos y este libro coincide totalmente en este punto. ¿Por qué? Porque el verdadero reformador protestante y el verdadero valdense es por naturaleza anticatólico, anti-Roma. Como adventista del séptimo día, vuelvo a preguntar, con esta Biblia, como adventista del séptimo día, ¿nos manifestamos como anticatólicos? ¿Sí o no? ¿Con esto somos anticatólicos? Sí. No, con eso. ¿Con no. esto? No, hermana. Estamos a favor. No, de- Con esto no somos anticatólicos, con esto, porque se hizo con católicos esta Biblia. Claro. Con esta Biblia somos, como se dice, pro, o sea, somos compinches, somos amigos con los católicos. El problema es que, como dice este buen valdense en el capítulo 3, acuérdense que yo mandé esto al grupo de WhatsApp. Sí. Traten de leerlo de cualquier forma, si lo pueden imprimir bien, porque, repito, este libro no es que usted va a la esquina y lo encuentra. En toda Sudamérica, quizá me puedo equivocar, pero quizá este es el único libro que está en la calle, el único en toda Sudamérica. No es broma, es verdad. Los demás están encerrados en una biblioteca. Uno tiene que estar ahí y el libro no puede salir. Si es que todavía está, ya tengo dudas de que la UAP, nuestra universidad, todavía tenga este libro. Supongamos que esté listo, pero uno tiene que estar allá. Y se puede decir que este es el único libro que está en la calle, que está a nuestra disposición. Lo tenemos acá. Son libros perdidos en la historia. Imagínense, ya se me fue el año 1949. Este buen valdense en el capítulo 3 dice estos dos puntos. Dice, capítulo 3 se llama La Biblia y la necesidad de versiones exactas, dice hermano. ¿Por qué dice versiones exactas? O sea, porque tiene que ser una versión, o sea, una traducción que sea verdad. Dice este valdense, habiendo considerado de paso, no sé si se acuerdan el nombre, Wilfrido, no Wilfredo, sino Wilfrido. Este buen valdense dice, habiendo considerado la importancia de los reformadores, que los españoles reformadores le dieron a la Biblia como revelación divina y autoridad religiosa, veremos ahora la necesidad, dice en este capítulo, ¿no?, de que la necesidad que sintieron estos reformadores españoles de colocarla en versión exacta y en lengua vulgar. Ahí están los dos puntos, no sé si se entiende. Dice versión exacta esa es la palabra que usa este valdense, versión exacta y lengua vulgar, dice, ¿no?
Ahí pueblo. Eduardo va a aclarar por qué dice vulgar, que no, porque hoy decimos vulgar y parece que es algo grosero, ¿no? No, y es como escribiste allá del pueblo. Pero Es lo que significa hablaba el pueblo. del pueblo, ¿no? Nuestro idioma, el idioma de cada uno de nosotros. Y dice que para que pudiese estar al alcance del pueblo, ¿se entiende? Vamos, fíjense, dice este valdense, ¿me siguen, Eduardo? Carlos, hermana, dice, este valdense dice, necesitaba, los reformadores necesitaban y entendieron que había que tener la Biblia en lengua vulgar y en versión exacta para que el pueblo tuviera la Biblia en toda su pureza. ¿Cómo? Pregunta, ¿alcanza con que la Biblia esté en el idioma de cada uno? ¿De cada pueblo? ¿Alcanza con eso? ¿Sí o no? No me digan que sí porque ya pago un Uber con el celular y me tiro del puente esta noche. Repetir la pregunta. Vamos de vuelta. ¿Alcanza que la Biblia esté traducida en el idioma de cada pueblo? ¿Con eso alcanza para que la Biblia No. esté restaurada en toda su pureza? Ahí tenés una Biblia que está traducida. Nosotros ¿Sí o podemos no? leer y leer. ¿Alcanza o no, hermano? No me diga que sí porque me muero, ¿no? No. No alcanza, ¿por qué? Porque dice, no solamente tiene que estar en el idioma, sino que tiene que ser una versión exacta. ¿Qué significa que sea versión exacta? Que esté alejada de la Biblia católica, del latín. Dice, dos hechos dan fe de que este esfuerzo de los protestantes españoles. Fíjense que está hablando de los protestantes españoles, pero es la regla que siguieron también los reformadores que no eran españoles, o sea, de toda Europa. Entonces habla de dos cosas que dan fe, dice, de que esto era realmente lo que hicieron los reformadores. ¿Quiénes son los reformadores españoles? ¿Quién es nuestro gran reformador español? Reina Valera. Reina, ¿sí o no? Rey Valera. Casiodoro, el amigo Casiodoro, el amigo Casio. Casiodoro de Reina. Y el amigo Cipriano. ¿Quién es Cipriano? Hermana, ¿quién es Cipriano? ¿Su vecino o quién es? ¿Quién es Cipriano? Cipriano de Valera. Valera. Cipriano de Valera, ¿sí o no? Hermano, ¿me puede recordar qué año era ese? 1500. 1500. Reina 1600. y moneda ya cerca de 1600 y un poquito años después Valera. Valera. ¿Hay alguna historia, algo de ellos así que cuente? ¿Algún documental, algo? Sí, se encuentran muchísimos, sí. Si es por video, se encuentran mucho. Es más, lo podemos mandar al grupo de WhatsApp ahora. Pero familia, dice valdense dos cosas. Dice, primero, ¿cómo sabemos que...? A ver, este valdense está diciendo, ¿cómo sabemos que esto es verdad? ¿Sí o no? Entonces dice, por lo menos hay dos cosas que te revelan que la historia fue así, te dice este valdense. Que no es que estamos inventando. Primero, dice que los reformadores españoles hicieron crítica de la versión en lengua latina que el catolicismo mantenía y encima fuera del alcance del creyente común. Con eso ya te ensartó acá el cuchillo, te liquidó, ¿sí o no? Dice este valdense, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Porque los reformadores españoles fueron altamente críticos de la Vulgata latina. Por eso la introducción de la Biblia del Oso, de la Biblia de Reina de Casiodoro de 1569, que es larguísima la introducción, que la tengo acá. El original, este es una fotocopia original publicado por la Sociedad Bíblica y que la hermana lo imprimió. Hermana, usted lo imprimió, ¿se acuerdan? Está acá. Esta es la Biblia del Oso. Acá está el osito.
y está acá. Acá está. Este es Casiodoro. De él está hablando el Valdense. Y acá está la introducción. ¿Sí? Todo. En 1500 la gente veía así como nosotros estamos viendo esto. Imagínense, todo esto es la introducción. Así nació la Biblia española en el mundo, imagínense. Sigue. Esto es lo que usted tiene, hermano. Tenía tiempo para que viera, muchachos. Y ahí termina. En todo esto, ¿qué dice? Esto. ¿Se acuerdan que algo vimos? Porque usted lo tiene, hermano, usted lo imprimió. Dijo Casiodoro, rechazamos la Vulgata latina porque está plagada de... Vamos a resumir, dice, está plagada de errores. Sí, dice, la consultamos por ahí más o menos para tenerlo de reojo, pero la rechazamos. Y segundo, dice este Valdense Wilfrido, dice, la labor que realizaron los reformadores españoles con todo esmero en traducir el Antiguo y el Nuevo Testamento al castellano, y acá viene el punto, que estamos con el idioma. Fíjense el detalle, porque capaz no lo estamos teniendo en cuenta. Sí se preocuparon por traducir en el idioma del pueblo, pero el punto es el siguiente. Si se apartaron de la Biblia católica, que es en latín, ¿de dónde sacaron la Biblia para traducir? ¿Se entiende o no? Si la única Biblia que existía y que daba vuelta en Europa y en todos los lugares era la latina, y ellos dijeron, rechazamos esta, que se sentaron en una plaza y esperó que Dios le mande con un cascote, con una piedra, la Biblia por su cabeza, ¿sí o no? No. ¿Se entiende o no? Si se apartaron de la Biblia católica, ¿de dónde sacaron la Biblia original para traducir? ¿Se entiende o no? Sí. Dice el esmero que pusieron en traducir el Antiguo y el Nuevo Testamento al castellano de los originales hebreo y griego. O sea, cuando... Fíjense que acá está en hebreo, no sé si alcanzan a ver. Y acá está en español. Significa que para que Casiodoro de Reina pudiera traducir la Biblia al español, y fíjense que acá empieza Génesis. Casiodoro tuvo que buscar la Biblia latina, ¿sí o no? No, pues si se apartó de la Biblia latina, tuvo que buscar Los originales. una Biblia del Antiguo Testamento en hebreo y tuvo que buscar un Nuevo Testamento ¿en qué? En griego. Y de ahí se sentó y se puso ¿qué cosa? A mano, no con una computadora ni con un WhatsApp. Se sentó con frío, con dolor de rodilla y se puso acá. Y con la espada de Roma acá, por supuesto. ¿Sí o no? Y a nosotros nos da fiaca leer la Biblia. Lo interesante de Casiodoro de Reina, y pregunta, ¿tradujo solo el Génesis? ¿Solo el Éxodo? No toda la Biblia. ¿Solo el Antiguo Testamento? Solito de su alma, de tapa a tapa. No solamente escribió la Biblia, sino que tradujo la Biblia de tapa a tapa. Una persona, un alma. ¿Para quién? Para el mundo. Para el mundo. Esto. Como se nos fue la hora, vamos a cerrar. Esto hizo Casiodoro. Y esto hizo Chaig. Casiodoro se apartó de Roma. Este Chaig vuelve a Roma. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con Chaig
o con reina. Reina. ¿Y cuál es la que hoy tenemos, la reina? ¿Cuál es la de reina que hoy sí se puede comprar? 1909. La de 1909. Conseguí una letra grande, hermano, y después le muestro si quiere. Eventualmente que por ahí lo quiera conseguir. No digo que lo compre, pero... No, Griselda la que quería. Ah, esa es la letra grande, usted se la maña con letra normal. Bien. Nos quedan 10 minutos, yo por lo menos les quiero mostrar y contar rápido y vamos a seguir el sábado que viene. ¿Quién es el autor? Borro eso. ¿Eh? Borro. Por favor. Estaba por ir al desierto. Mire, acá les voy a mostrar. ¿Sacaron fotos? ¿Cuál fue la atención? Ahora ahí saco. Para. ¿Listo? Sí. Ahí ya le leí. Tenía tu papelito, tu trapo. Sí. Muy bueno. Ah, ¿No tiene que estar allá? No. Entonces está estaba... por ahí. Familia, ¿qué decimos? La escucho. O el frío les cansó. Yo no sentí frío. O sea, un hermano que dice yo soy fiel a la verdad y levanta una Biblia que ahora nosotros sabemos así, no le puedo decir no porque no está viendo la mano rombo con las traducciones que vienen. Exacto. El problema no es lo que de que le esté pasando, porque a todos nos pasó. Sí, El tema es qué actitud se toma una vez que vos lo sabés. ¿O no, Eduardo? Sí. Porque a todos nos... En la iglesia, perdón, José, en la iglesia de Raquel yo hice la denuncia de esa Biblia. Una exposición así de... ¿te acordás? Pero yo hice esa Biblia. Ah, eso Y el traidor de Acerbi me dijo que iba a decir al pastor que no traía más a Biblia a entregar, que acá voy a estar a cargo de la. Pero como todo traidor se fue a Roma. Hermana, Se fue a Roma. está contando si no le robé una hoja, no le robé una hoja. No, Están todos los versículos, porque... están exactamente todos los versículos. No. No le robé ninguna, hermana. Es ¿Qué más, dice? le voy a volver a pedir que me preste para que ahí voy a tener más Yo chance le dije de... a Carlito, Yo le doy la blanca. porque ustedes tienen mentes negativas. Sí, y por eso tenía la esperanza de Yo encontrar. siempre tengo la mente positiva, como le Me dije, parece vos no muy tenés bien. que pensar de lo que puede suceder. No tenés que Mire. ser negativo. La había puesto, se ve que en el apuro, entre todos los libros que yo tengo arriba. Chao. No, ya Hasta está, que acomodé. No, ay, ya pasó, ya. ¿Ya me perdona, hermana? El caballo, ¿cómo es Yo nunca le- el caballo? El caballito. Nunca le, ¿cómo se dice? Nunca me preocupo tanto, hermana. Nunca no. Ahí está, les muestro. ¿Se alcanza a leer? Bien. Esto si quiere voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo puedan leer tranquilo, pero yo vamos, como tenemos ya poco tiempo y vamos a seguir el sábado que viene si Dios quiere, les comento. Dice, esto es una entrevista, ¿no? Fíjense que acá dice, cuando agotemos la nueva Reina Valera siglo XXI, habremos vendido 4 millones de Biblias. Esto es para agosto del 2012.
¿sí? Acá en la entrevista del presidente, él estaba contento, el presidente de la Sociedad Bíblica Emanuel, porque dice que estaba vendiendo a millones la Biblia. Ahora, él está contento como un adventista convencido de lo que hizo. ¿Quién es ese hombre? Este es acá, ¿no? Este es para agosto del 2012 por lo menos, ya pasó varios años. Hoy, la verdad que no sé si sigue al frente o no, pero es el presidente de la Sociedad Bíblica Emanuel. Chay. Y ahí ya le vamos rapidito más la parte más importante que me gustaría comentar. ¿Pero quién de todos los...? Bueno, ya le digo. Para que se entienda nomás rapidito. Esta es la primer Reina Valera de la Sociedad Bíblica Emanuel, 1990. Después de esta viene la que nosotros conocemos, la que más se conoce. No. Carlos, me voy a tirar el puente porque está mezclando zapallo con lechuga. La NBI, la NBI no tiene nada que ver con Sociedad Bíblica Emanuel, porque la NBI, acuérdate que es de Rupert Murdoch, estamos hablando de la adventista. Esta es la primera, 90. Esta es la que no se conoce, pero se conoció en Interamérica. Yo me confundí. Esta que sigue siendo la misma Reina Valera, pero tiene un pequeño cambio nomás con el nombre de Dios. Acá a Dios se lo llama el Eterno y acá se le llama el Señor, cosa que está mal también, pero bueno, así es la Reina Valera 2000. Y lo que quizá menos se conoce, pero yo lo conocí la Biblia y la iglesia también lo vende, quizás se vende poco en las casas abiertas. Después de esta viene otra, que le cambiaron el nombre, pero es la misma Biblia. Le cambiaron solo el nombre. Y ese nombre es Reina Valera siglo XXI. Las tres son la misma. Esta y esta son la misma, cambia el nombre de Dios, y entre esta y la siglo XXI no cambia nada, cambia el nombre solamente. Por eso aquí acá este Chay dice, estamos contentos porque estamos vendiendo la nueva Reina Valera siglo XXI. Esa la vende Buenos Aires, la vende Casa Editora, quizás la conocemos poca, capaz no llegó todavía acá, pero es esa. Y entonces acá vamos a este punto, ¿no? Dice, es Daniel. Este hombre es Daniel. Daniel Chay, diplomático jubilado de Estados Unidos, o sea, trabajó para el gobierno de Estados Unidos también. Dice, trabaja para hacer llegar Biblia en español a manos de personas que la necesitan a través de la Sociedad Bíblica Emanuel. Entonces ahí le preguntan, ¿no? De paso, ¿quién le hace la entrevista? Tristemente, la revista que le hace la entrevista es la revista más apóstata que existe en el mundo adventista hoy. Es una revista adventista de Estados Unidos que se llama Spectrum. Esa revista adventista es ultra apóstata, pero es adventista. Esa revista se entrevista con Daniel Chay y le pregunta, usted es el presidente de la Sociedad Bíblica Emanuel, la Emanuel Bible Society, dice que distribuye Biblia en español. ¿Dónde distribuye las Biblias? Y dice, ¿no? El origen de la Sociedad Bíblica Emanuel, o la Emanuel Bible Society, se inicia en la década de 1960. Fíjense lo viejo que arranca la Sociedad Bíblica. Y dice, cuando mi padre, ahí está, es el padre de este Chay, el pastor Nicolás, ahí está. ¿Quién es Nicolás Chay? Es hermano de Fernando Chay. El Fernando Chay es el tío de este Daniel, y a cuyo homenaje el edificio donde está la biblioteca de la UAP se llama Fernando Chay. Si usted va a la ¿Fernando UAP, Chay que con Enrique, el padre o el hermano? ya la familiaridad con el Enrique de Una Luz en el Camino, yo a esa sí que a esa no la conozco, pero son de la familia. Y entonces, ahora, ¿quién fue Nicolás acá, no?
Nicolás Chay. Fue pastor, dice, ¿no? Se retiró después de 41 años como líder en la obra de publicaciones, colportaje, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en América Latina. Fue pionero en la labor eclesiástica de colportaje. Escribió lo que es aún hoy el manual de capacitación para todo el que participa en el colportaje. A mí me tocó leer el libro de Fernando Chay de colportaje, porque yo colporté. Ese fue el padre de este hombre, Daniel Chay. Ahora, entonces acá fíjense esta parte, ¿no? ¿Alcanzan a ver? Dice, mi padre, Nicolás Chay, fundó la Sociedad Bíblica Emanuel y lanzó la primera versión de la Nueva Reina Valera en 1985. Él dice 1985, que salió, pero es esta, ¿no? La que finalmente se publica como versión 1990. El asunto es que esta Biblia, acuérdense, a diferencia de la Biblia 2000, que la tenemos acá en nuestras iglesias en Corrientes y en toda Argentina, no dice lo que esta Biblia dice inicialmente. ¿Qué es lo que dice inicialmente esta Biblia? Leo una parte nomás. Dice, en la delicada tarea revisora de esta versión colaboraron 50 eruditos bíblicos de 12 confesiones. ¿Cómo? 12 iglesias distintas, 12 fe distinta y más de 100 consultores. Y entonces dice, entre los revisores hebreos hubo 2 eminentes rabinos. Acuérdense que los rabinos no creen en Cristo. Entre los evangélicos hubo especialistas de varias universidades, algunos de ellos de la Real Academia Española, y 2 obispos metodistas de Argentina. Y entonces dice, entre los católicos participaron 3 ilustres, yo no sé si le llamaríamos ilustres traductores bíblicos de España. 3 católicos de España, y dice, y ahí viene bien grave, dice, un profesor de la Universidad Gregoriana de Roma. ¿Qué es la Universidad Gregoriana de Roma? ¿Alguien conoce? ¿Escucharon una vez? La Universidad Gregoriana de Roma es la central mundial jesuita. O sea, esta Biblia fue hecha ¿por quién? Por los jesuitas. O sea, tenemos a un pastor Chay, gran líder del colportaje en Sudamérica, que un día dijo, me cruzo la vereda, me siento con los jesuitas y hago una Biblia. ¿Qué hizo la iglesia? Muy bien. Cerramos con lo siguiente. Usted dice, bueno, el punto es el siguiente. Con Eduardo lo conversamos muchas veces. Esto lo dice acá en la primer Biblia, Reina Valera. El problema es que esta la publicó la iglesia, pero en Costa Rica, en El Salvador, en México. Cuando se publica esta Biblia en Buenos Aires, no dice lo que acá dice. O sea, cómo se hizo y con quién esta Biblia. ¿Se entiende? Allá en Interamérica no tuvieron problema en decir nos juntamos con los jesuitas para hacer la Biblia. Acá en Buenos Aires, por alguna razón, ocultaron esa información. Pero entonces acá viene el detalle. La pregunta es si la iglesia a nivel mundial testifica de que esto realmente fue así. Bueno, entonces acá viene y con esto cerramos. Esto, si quieren, los mando al grupo. Pero fíjense, vamos a cerrar con esto. Ahí ya le digo, ya, que nos acompañe la compu. La pregunta es si la iglesia a nivel institucional reconoce este trabajo, ¿se entiende? Y entonces, acá vamos a abrir acá. Acá está. Vamos a esta página oficial de la iglesia
Miren, no sé si alcanzan a leer acá. ¿Alcanzan a leer un poquito? Miren, lo voy a... Ahí. Fíjense que... acá dice Enciclopedia General de los Adventistas del Séptimo Día. Esta es la página oficial de la Asociación General sobre un reconto de todos los que fueron misioneros de la Iglesia a nivel mundial. ¿Se entiende? Y entonces acá está Nicolás. Nació en 1906 y murió en el 2006, justo cuando cumplió 100 años. Cumplió 100 años y murió. El asunto es que 1906 nació, así que se puede decir que es de la época de los pioneros, por decir, ¿no? La hermana Joya estaba viva todavía. Está bien, él era chiquito, todo lo que uno quiera, pero bueno. De paso les cuento acá, si quieren les mando también esto cuenta toda la historia personal de dónde vino la familia Chay. Son libaneses. Se vinieron a radicar como inmigrantes acá en Argentina y conocieron el adventismo acá en Argentina, se hicieron adventistas acá. Listo. El tema viene acá dice su educación, su casamiento, sus primeros trabajos como pastor. Y déjenme leerle un renglón nomás acá. Acá está, a ver si me lo deja traducir. Fíjense que acá, ¿no? Sus últimos años ya, acá está, ¿no? Miren, dice, en total Nicolás Chay trabajó 40 años como pastor, 19 de ellos como director de colportaje, ¿no? En la división sudamericana, interamericana. Los años más felices para él y su familia. Se jubiló a los 67 años, en el 73. Y ahí viene el asunto. Se jubiló en el 73 y después de jubilado no tenía nada que hacer, entonces se juntó con los jesuitas a hacer una Biblia. Se dedicó a la traducción. Fíjense, fue colaborador de parte de la traducción en la Reina Valera 1909. Imagínense que era una persona que se metió de lleno en el mundo de la traducción de la Biblia. Esta Reina Valera 1909 no es la original, sino como una versión nueva que quisieron revisar. Y finalmente salió la 1979, o sea, colaboró en revisar la 1909 con gente que ya estaba revisando la 1909 para sacar la Reina Valera 1979. Listo, hasta ahí aparentemente. Y el asunto es que acá viene, ¿no? Durante 7 años trabajó en la revisión de la versión Reina Valera 1909, comparándola con otras versiones y comentarios bíblicos, y acá viene, ¿no? Con la ayuda de eruditos bíblicos. ¿Cuántos años estuvo trabajando Nicolás Chay con esto? 7 años, dice, mínimo. Y acá viene, dice, con la ayuda de eruditos bíblicos. Vos lees ahí con la ayuda de eruditos bíblicos y te quedas contento, pues ya listo, se colaboró con gente que sabía del idioma, todo listo. Ahora, la pregunta es ¿con quién? Y entonces vamos ahí y veamos. Acá dice. El grupo de revisión estuvo compuesto por 49 eruditos bíblicos evangélicos, católicos y judíos, 12 denominaciones, 12 universidades y 10 países, entre ellos jesuitas. Ahí está. La lupa. Familia. Entonces, conclusión. Oficialmente, a través de este pastor adventista, después de jubilado, renunciamos a estos dos principios básicos sostenidos por los reformadores protestantes, que eran el idioma y la traducción por el idioma derivado. ¿Por qué idioma? No solamente el idioma final, que sería el castellano, sino el idioma original del cual se saca la Biblia. ¿Se entiende? Que sería salir del latín e ir al griego y al hebreo. ¿Qué hizo esta gente? ¿Qué hizo Chay? Se alejó del griego y del hebreo para volver al latín.
entre otros. ¿Se entiende o no? Y el segundo principio hizo una Biblia no exacta, sino plagada de errores. O sea, en la década del 60, 70 y finalmente en realidad la década del 90, por lo menos en esta parte del mundo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en forma oficial renunció a la Biblia. No sé si se entiende la gravedad de lo que estamos diciendo. En la década del 90, no sé, Eduardo, si Eduardo me va a corregir si me estoy equivocando, pero con todo lo que estamos diciendo, hermano, no se me asuste, Carlos no se asuste, Eduardo, no nos asustemos, pero en la década del 90, ¿qué hizo oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Renunció a la Biblia. Tiramos la Biblia a la basura. Cambiamos nuestra organización. Renunciamos. En 1990 la Iglesia renuncia y vuelve a Roma. Pero como toda enfermedad no te mata en un día, sino que la enfermedad crece como la levadura y un día te sentís más enfermo, más enfermo, más enfermo, más enfermo, hasta que te morís. 1990 hasta hoy, 2025, ¿cuántos años pasaron? ¿35 años? 35. Bueno, hace 35 años este cáncer, esta Biblia, que es un cáncer introducido por Nicolás Chay, está trayendo sus efectos en nuestros jóvenes, en nuestra iglesia, porque la Biblia está hecha para ser leída. Ahora, es leída, pero como dice la hermana Joy en el conflicto de los siglos, es leída, se me fue la palabra, es leída con adulteración. Y si vos consumís algo adulterado, entonces ya no es vino puro, como dijo Jesús, sino ya es vino adulterado. Hasta donde yo sé, ¿el vino adulterado es el vino de Dios o es el vino de Babilonia? ¿Se entiende, hermano, dónde estamos parados y cuál sería nuestro trabajo? No sé quién quiere orar para terminar. ¿Cuál sería nuestro trabajo? Nuestro trabajo sería la de Nicolás Chay o la de Casiodoro de Reina. ¿Cuál sería nuestro trabajo hoy? La Casiodoro. ¿Y cómo se traduce eso? Primero, ¿qué Biblia estoy usando yo, sí o no? ¿Y por qué? Y segundo, bueno, todo lo que venga después, a partir de ahí, pero es la primera decisión. Y ahí vamos llegando hacia nuestro último tema. ¿Se acuerdan que nuestro último tema es mi Biblia? Mi conciencia, ¿sí? Para cerrar todo este capítulo que venimos hablando del tema de la Biblia. Es la decisión, hermano, es nuestra decisión. ¿Por qué digo esto último? Porque muchos dicen, listo, es lo que está pasando, listo, sigo mi vida. Listo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Te estoy diciendo que hay un cáncer que te está matando y voy a decir, no pasa nada, Dios me ama igual. ¿Necesitamos quedarnos en Roma o salir de Roma? Hoy, 2025, ¿se entiende? Y la pregunta del millón, no sé quién quiere orar, es ¿cómo es que todavía puede existir la Reina Valera de 1909? ¿Quién se encargó de conservar esa Biblia? Para que hoy en Corrientes, en Argentina, se consiga esa Biblia. ¿Quién la viene cuidando desde 1500 a esa Biblia? Que hoy se puede comprar. ¿Quién la viene cuidando? Dios, otra vez su pueblo. ¿Diego o no? ¿Por qué hoy se puede conseguir la Biblia? Todavía. Por gracia de Dios. Evidentemente. ¿Quién va a orar? Señor y Dios, te damos las gracias en esta hora al terminar este estudio.
Gracias porque hemos podido comprenderlo, entenderlo y tomar conciencia de lo que está pasando. Queremos rogarte que nos ayudes a tomar una decisión y no solamente estudiar y usar una Biblia correcta, sino también incentivar a otros para que lo hagan y mostrar el error en el cual están caminando. Querido Dios, gracias por esto que nos das a conocer. Y te quiero rogar ahora que ya al término de este sábado y al comienzo de la nueva semana tú nos sigas acompañando, guiando, protegiendo y que podamos, Señor, si es tu voluntad, comenzar esta semana, tomar tu mano y terminarla bien para que el próximo sábado, si es tu voluntad también, podamos estar reunidos nuevamente aquí. Gracias por todo. Ayúdanos a estudiar esto, a repasarlo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.